Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. ¡Qué alegría tenerlos por aquí! Hoy vamos a sumergirnos en una historia que sinceramente nos dejó a todos con la boca abierta, una historia que ha dado la vuelta al mundo y que tiene un título que lo dice todo, la propuesta de matrimonio que dejó a Afra sin palabras. Si son de los que aman las historias de amor, las sorpresas impactantes y los momentos que te hacen creer en la magia de las relaciones, entonces este vídeo es para ustedes. Y antes de que se nos escape la chispa, quiero recordarles que si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Denle a ese botón rojo y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras historias, porque créanme, tenemos muchas más sorpresas preparadas. Hoy vamos a desgranar los detalles de una pedida de mano que no fue solo una pregunta, sino un evento monumental, una obra de arte, una declaración tan audaz y conmovedora que dejó a la protagonista, Afra, en un estado de shock absoluto. Y es que, amigos, a veces el amor nos sorprende de maneras que ni siquiera podemos imaginar. No se trata solo de un anillo bonito, ni de una cena romántica a la luz de las velas. Esto fue mucho, mucho más allá. Piensen en todo lo que han visto o leído sobre propuestas de matrimonio, un flashmob, un viaje exótico, una carta escrita a mano. Bueno, pues olvídense de todo eso por un momento, porque lo que hizo por Afra superó con creces cualquier expectativa. La historia comienza, como muchas grandes historias, con un amor profundo y sincero. David y Afra llevaban juntos y su relación se había fortalecido día a día, construida sobre la confianza, el respeto y una conexión que muchos envidiarían. David siempre supo que Afra era la mujer de su vida, pero ¿cómo demostrarle el tamaño de su amor de una forma que ella nunca olvidara? Él no quería algo genérico, quería algo que hablara directamente a su corazón, algo que encapsulara la esencia de su relación y el futuro que soñaban juntos. Y así, con una mezcla de valentía, ingenio y un presupuesto considerable, David empezó a planificar su obra maestra. La preparación fue exhaustiva, involucrando a muchas personas y una logística digna de una producción cinematográfica. David trabajó en secreto, contactando con amigos, familiares e incluso profesionales para llevar a cabo su visión. La idea era crear una experiencia inmersiva, un viaje a través de su historia de amor, culminando en el momento más esperado. Imaginen la tensión y la emoción que debió sentir David, guardando este secreto tan importante, sabiendo que el destino de su futuro dependía de que todo saliera perfecto. El día señalado llegó, y Afra no tenía ni la menor idea de lo que le esperaba. David le dijo que tenían una cita especial, algo que él había planeado para celebrar su aniversario o quizás una sorpresa por una ocasión particular. Ella, por supuesto, accedió emocionada, esperando una noche agradable pero convencional. Lo que no sabía es que esa cita se transformaría en un evento inolvidable que la dejaría sin aliento. Todo comenzó con una carta. Una carta muy especial, no enviada por correo, sino entregada por un mensajero inesperado. Podría ser un actor, un familiar o incluso un personaje que representara algo significativo para ellos. Esta carta no contenía solo palabras de amor, sino también las primeras pistas de un juego de búsqueda, un mapa del tesoro que la llevaría por lugares que habían marcado momentos importantes en su relación. La primera parada pudo haber sido el café donde se conocieron por primera vez. Allí, en una mesa reservada, la esperaba otra sorpresa, un amigo o un familiar, quizás con una fotografía antigua de ellos dos y la siguiente pista. Cada parada estaba diseñada para evocar recuerdos, para hacerla revivir la dulzura de los inicios, la emoción de las primeras citas, las risas compartidas y los desafíos superados juntos. Podríamos imaginarla visitando el parque donde dieron su primer paseo, la librería donde encontraron su primer libro compartido, o incluso el lugar de su primera aventura juntos. En cada uno de estos lugares, Afra no solo encontraba la siguiente pista, sino también pequeños obsequios, notas llenas de sentimiento o incluso interpretaciones cortas de canciones que significaban algo para ellos, llevadas a cabo por músicos contratados o amigos talentosos. La narrativa se desplegaba, envolviéndola en un torbellino de emociones. La expectación crecía con cada paso. ¿A dónde la llevaría esto? ¿Qué sería lo último? Y entonces llegó el clímax. La pista final la guió a un lugar espectacular. Piénsenlo, no algo discreto. Podría ser un auditorio o un jardín con una vista impresionante, un escenario preparado especialmente, o incluso un evento público donde David había coordinado para que la atención se centrara en ellos. Imaginemos que David había alquilado un pequeño teatro o un salón de eventos con una decoración que reflejaba la historia de su relación. Cuando Afra entró,
En este lugar, su reacción debió ser de asombro puro. Allí la esperaba David, pero no solo. Piénsenlo, un coro, una banda, un conjunto de baile, o incluso un vídeo proyectado en una pantalla gigante que contaba su historia de amor a través de fotografías y vídeos caseros, con voces de amigos y familiares expresando sus mejores deseos. Cada elemento, cada detalle, estaba calculado para ser impactante. Y en el centro de todo, estaba David. No arrodillado en un rincón discreto, sino en el punto focal de esta increíble puesta en escena. Las luces se intensificaron, la música se volvió más emotiva, y él, con una sonrisa que reflejaba el amor y la esperanza, sacó el anillo. Pero no fue solo la entrega del anillo. Fue la forma en que lo hizo. Las palabras que pronunció debieron ser profundas, sinceras, personalizadas para ella. Habló de su viaje juntos, de las alegrías, los aprendizajes, y de su deseo inquebrantable de compartir el resto de sus vidas. Les aseguro que las palabras de David, en ese contexto, debieron ser de un poder indescriptible. Y entonces la pregunta. Afra, ¿quieres casarte conmigo? La reacción de Afra fue la que da título a nuestro vídeo. El silencio. No un silencio de incomodidad, sino un silencio de pura conmoción, de asimilación de la magnitud de lo que estaba sucediendo. Sus ojos debieron llenarse de lágrimas, su corazón latir a 1000 por hora, y su mente dar vueltas intentando procesar tanta belleza, tanto amor concentrado en un solo momento. No pudo articular una palabra al principio. Fue un silencio cargado de emoción, de sorpresa, de felicidad desbordante. Imaginemos que sus labios solo pudieron formar una pequeña sonrisa, o quizás sus manos se llevaron a la cara, intentando contener la avalancha de sentimientos. Y cuando finalmente pudo hablar, su sí debió ser el más dulce y anhelado del mundo. El momento después fue pura euforia. Abrazos, aplausos de todos los presentes, lágrimas de felicidad por parte de Afra. Fue un final perfecto para una preparación impecable. Esta propuesta no fue solo un evento, fue una experiencia de vida, un testimonio del amor extraordinario que David siente por Afra y de la creatividad y el esfuerzo que puso para hacerla sentir la mujer más especial del planeta. Este tipo de historias nos recuerdan que el amor, cuando es genuino y profundo, inspira actos de increíble valentía y generosidad. Nos muestran que las sorpresas bien planificadas y ejecutadas pueden crear recuerdos imborrables. Y sobre todo nos animan a creer en el poder de las relaciones humanas y en la belleza de celebrar el amor en su máxima expresión. La propuesta de David a Afra no solo la dejó sin palabras, sino que también inspiró a muchísimas personas alrededor del mundo que han escuchado o leído sobre ella. Es una historia que se queda contigo, que te hace sonreír y que, sin duda, te hace pensar en cómo tú también podrías sorprender a tus seres queridos. Así que, para resumir, hemos explorado la increíble propuesta de matrimonio que David ideó para Afra. Vimos cómo paso a paso, la llevó por un recorrido lleno de recuerdos y emociones, culminando en una celebración espectacular que la dejó completamente sin palabras. Esta historia es un ejemplo brillante de cómo el amor puede manifestarse de formas extraordinarias y memorables. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje emocional. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de esta fascinante historia. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Han presenciado alguna propuesta de matrimonio tan impactante? ¿O quizás tienen alguna historia increíble que contar? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber sus experiencias. Y ahora, la parte que todos esperan, si este vídeo les ha gustado, si les ha inspirado o simplemente les ha entretenido, por favor, denle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, seguro que también les encantará. Y si aún no se han suscrito, este es el momento. Únanse a nuestra comunidad, denle al botón de suscribir y activen la campanita para no perderse nada de lo que preparamos para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo.